Hola, buenas tardes a todas y todos. Otra emisión del Spot Laboral de la Comisión Laboral de ADRA, con el auspicio inefable de la gente de Byton, que se encarga de que todo esto funcione para todos ustedes. Bien, hoy lo que tenemos es al doctor José Zavala, que nos va a hablar, como siempre, la primera parte de nuestro spot, las novedades laborales. Y a Mariano lo tenemos, como la cabeza le da, lo tenemos con dos sombreros. Está como conductor a la vez que como entrevistado. En la segunda parte va a ser, lo vamos a entrevistar para hablar de esto de cómo era Mariano, la época del cambio o el cambio de época. Salió bien, es más o menos así. Es para ponerlo interesante el título nada más. Bien, Bien. pero que no está hablando del cambio climático ni de No, el no. avance de No, la estamos tercera ola del hablando, coronavirus, sino no, de... no, estamos hablando de lo que acaba de pasar recién. Un mundo donde se cae WhatsApp, Facebook y alguna de las otras aplicaciones, no sabemos para dónde correr. Bien. Eh, Pero es también un- vamos a hablar de cómo fue un poco la bitácora de este año y medio, 2 años casi de vivir en situaciones de, no sé si estamos en la nueva normalidad, pero por lo menos llevamos 1 año y medio, 2 años de no normalidad, esto es seguro. ¿Sí? bien. Bueno, régimen de excepción, como dicen los, eh, los constitucionalistas. Bueno, José, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué nos podés Bueno, contar? Además de lo de River, pero mejor no lo comentes porque hay mucha gente por ahí de Boca que se pone mal, por ejemplo Mariano, con estas cuestiones. Dale. no, Mariano, no te pongas mal. Yo soy de Racing, con lo cual imagínate el estado en el cual me encuentro. Este, y de hace bastante tiempo. Bueno, hola a todos. Bueno, la gran novedad, me parece, de estos últimos 15 días fue que se terminó la pandemia, ¿no? O sea, tenemos un decreto, que es el decreto 678, que salió publicado el día viernes, que, que más allá de esta definición un poco absurda de la terminación de una pandemia por decreto, pero que en realidad circunscribe o modifica severamente todo lo que fueron las normas que estuvieron rigiendo hasta ahora, en algunos casos con dudas sobre su vigencia, como por ejemplo el tema de la protección de los padres con hijos en edad escolar. Termina, digamos, limitando severamente las limitaciones, valga la redundancia, y poniendo, digamos, las pautas de lo que vendría a ser ya una nueva normalidad según estas normas, más allá de que continúa el monitoreo de cuál sea la evolución epidemiológica de eventuales nuevas olas que puedan llegar a ocurrir. Las cosas más sustanciosas o los aspectos más sustanciosos son, bueno, desde el punto de vista general, que las normas generales de prevención quedan circunscriptas a lo que es el uso de barbijo en lugares cerrados y en lugares abiertos en donde se esté compartiendo el espacio. O sea, en general, cuando estamos en lugares abiertos, con distancia y sin compartir espacio, el uso del barbijo queda eximido. Por supuesto que como ya lo deben haber leído, esto requiere el refrendamiento de las jurisdicciones o de las jurisdicciones a través de sus autoridades locales, y ya hay algunas provincias que dijeron que lo van a diferir, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, hasta el momento que se consiga, si mal no recuerdo, vacunar con las dos dosis al 70% de la población. Y así también ha habido posiciones contrarias en Misiones, en Corrientes, en Formosa, en Jujuy y en la provincia de Santa Cruz, en donde lo que dijeron, no, vamos a esperar un poco para evaluar cómo es la situación epidemiológica. En cuanto al uso del barbijo, al aire libre. La otra medida, distancia de 2 metros, ventilación adecuada y limpieza de manos. Esas son las 4 grandes medidas de salud general que se ratifican a través de este decreto. Después, se supone que la circulación es libre, salvo aquellos casos que sean casos sospechosos o contactos estrechos o casos confirmados de COVID-19 que siguen sujetos a las reglas propias del decreto 260, ¿no? De los días de aislamiento,
14 o 10, de acuerdo a la jurisdicción, y la necesidad de hacer el chequeo en el caso de caso sospechoso a través del PCR para confirmar o no el padecimiento del virus. Esto implica también la liberación del transporte público, ¿no, José? Eso explica la liberación del transporte público, que en realidad había quedado liberado Por lo cual una el personal resolución de la empresa ya tiene posibilidades, digamos, crítico o no crítico, de de subirse a un viajar en transporte colectivo público. o al sub Exacto. o al tren para ir al trabajo. Exactamente. Esa era otra de las supuestos que se confirma en el decreto. El otro tema es, bueno, por supuesto siguen vigentes los protocolos que hayan sido dictados por la Nación o por las autoridades locales y, digamos, provinciales o locales. Es importante el tema de los protocolos por algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el aspecto laboral específico que es el tema del teletrabajo, ¿no? Porque ahí estaba subsistiendo la duda de si la ley ya está vigente, si la tengo que aplicar, cómo la tengo que aplicar, y ahí les voy a decir una definición de parte, digamos, de lo que yo pienso que es el status quo actual. Después hay ciertas actividades que se definen como actividades de mayor riesgo, que son los viajes grupales de estudiantes secundarios, o sea, egresados, los viajes de personas jubiladas, las actividades en salones de fiestas, etcétera, etcétera, cerrados, o en discotecas y lugares bailables, en donde lo que se requiere, depende del caso, es que las personas tengan el programa de vacunación completo, o que tengan el programa de vacunación por lo menos una dosis, o que en algunos casos se haga PCR. Básicamente, en los viajes grupales, lo que se necesita es tener un PCR negativo a la ida y a la vuelta, ¿ok? En los viajes de jubilados tienen que tener la vacunación completa, grupales de jubilados tienen que tener la vacunación completa. En los lugares cerrados, discotecas o lugares bailables, se permite hasta un 50% de aforo y se tiene que tener el esquema completo de vacunación. En los que son las fiestas sociales, digamos, o similares, también el 50% de aforo, salvo que se exija en la localidad que se trate de un aforo menor, y el esquema completo de vacunación o un PCR negativo. Las actividades comerciales, industriales, de servicio, turísticas, religiosas, culturales, siguen sujetas a digamos, a lo que son los protocolos sanitarios correspondientes. Ahí hay que ver en cada una de las localidades, por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene los protocolos no tan ayornados, digamos, entonces de repente, por ejemplo, el otro día me tocó ver una situación en la cual el viaje en combis que fueran contratados por la empresa para trasladar al personal requerían que hubiera una distancia X entre pasajero y pasajero, lo cual hasta creo que era mayor el aforo que pedían, o sea, que lo que se pide en el transporte público. Pero bueno, me parece que eso tiene que ver con el tema de la necesidad de actualizar las normas. ¿Y qué pasa específicamente con el tema laboral? Hay 3 o 4 cosas. Primero, dispensados. La dispensa queda limitada exclusivamente a las personas que tengan enfermedades inmunodepresoras, ¿sí? O a las personas que estén sujetas a tratamientos oncológicos o se consideren o sean considerados trasplantados. En estos 2 casos se mantiene la dispensa de trabajar. Esa dispensa tiene una vigencia de 30 días que puede ser renovada, y mientras dura esa dispensa, la persona tiene el derecho del cobro de la compensación no remunerativa que se estableció en octubre del año pasado para este tipo de casos, ¿no? ¿Quiénes salen de la dispensa? Salen de la dispensa los mayores de 60 años, salen de la dispensa las trabajadoras embarazadas, salen de la dispensa el resto de los trabajadores de riesgo y, bueno, en mi opinión, el tema de la liberación o de la dispensa para los padres con hijos de edad escolar había quedado sin efecto el 7 de agosto o el 8, cuando entró a regir el decreto anterior, porque ese decreto directamente ni lo mencionaba, la dispensa. Pero bueno, si hubiera alguna duda sobre la vigencia o no de esa dispensa, definitivamente ahora ha quedado aclarada, no está más vigente. Con lo cual, ya tengo varios clientes que me han preguntado sobre el tema, y la cuestión es que si alguna persona manifiesta su impedimento para concurrir a trabajar por situaciones derivadas de la pandemia, esta deberá traducirse en una situación, si es que existe, de enfermedad, digamos, ¿ok? O sea, de enfermedad inculpable.
digamos, no existe la dispensa por estar encuadrado dentro de una situación particular, salvo estos dos casos que vimos. ¿Qué pasa con el tema del teletrabajo? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que el Ministerio de Trabajo dictó una resolución, la 142 del 2021, al tiempo de haber entrado en vigencia la ley 27.555. La ley de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril de este año. Poquito tiempo después, el Ministerio dicta esta resolución y dice que en aquellos casos en que hubiera restricciones para trabajar, producto de la resolución de que se encuadraran algunas situaciones propias del decreto 260 o de la resolución 207, que era la que establecía las dispensas estas que acabamos de mencionar que han quedado sin efecto, o cuando el trabajador adoptara la medida como una forma de prevención frente a las consecuencias derivadas de la pandemia, se entendería que no existe el acuerdo de voluntades que la ley establece que debe existir entre un trabajador y un empleador para que el trabajador pase a prestar servicios remotos, ya sean totales o parciales. En general, la lectura que le dimos, no sé si todos, pero yo particularmente y desde nuestro estudio, es que esa resolución lo que venía a decir es que la ley de teletrabajo no era aplicable, digamos, hasta tanto no se superaran estas circunstancias, ¿no? Y la realidad es que hubo otros, entre ellos el propio ministro de Trabajo, que en algún momento le preguntaron de qué se trataba esta resolución, que dijo, no, lo que yo estoy diciendo es que ningún trabajador va a poder invocar un derecho adquirido. O sea, que el día de mañana, cuando su empleador le dice, che, tenés que volver a trabajar presencialmente, pueda decir, no, yo vengo trabajando en forma remota desde abril del año 2020, entonces no vuelvo porque mi prestación ya se convirtió en teletrabajo. A ver. Y sería un ius variandi, por ejemplo. Claro, exactamente. La realidad es que, digamos, sea cual sea la interpretación, hoy vos tenés protocolos, o sea, tenés liberado el transporte, tenés liberado, o sea, dadas de baja las dispensas, salvo estos casos excepcionales, pero seguís teniendo protocolos que pueden, en tu actividad, eso hay que verlo en cada una de las actividades, limitarte la posibilidad de que todo el mundo trabaje, lo cual te obliga a seguir trabajando por equipos o por cápsulas o la denominación que cada uno le puede haber llegado a dar, en cuyo caso pareciera que en esa actividad no puedes volver a la presencialidad. Si tenés esos protocolos no puedes volver a la presencialidad plena. Y a mi entender, eso implicaría que no se aplicaría la ley de teletrabajo. Ahora, efectos prácticos de esto. Cuando salió la ley de teletrabajo, creo que incluso en alguna de las, no sé si no me tocó justo la charla de ADRA cuando recién se acababa de publicar, yo lo que dije y sigo repitiendo es la ley de teletrabajo innovó en algunas situaciones, pero en otras lo único que hizo fue ratificar lo que ya dice la ley general, que es aplicable más allá de la pandemia. O sea, hay una ley general que dice que la gente tiene una jornada de trabajo. La pandemia no derogó esa ley, ¿me entendés? O sea, no es que el derecho de desconexión me parece una cosa muy simpática en cuanto a su definición, etcétera, etcétera, pero la verdad que nunca a nadie se le ocurrió decir, che, el trabajador que va a trabajar tiene derecho en algún momento a salir de su establecimiento y volver a su casa, porque parece un absurdo. O si se dijo al principio del siglo XX con las primeras leyes de jornada, digamos. O sea, el derecho de desconexión no representa más que eso, ¿no? O la circunstancia de tener que reconocerle a los trabajadores los gastos en que estos incurran para poder prestar servicios en forma remota. O sea, la realidad es que hay un principio general en la ley, que es el artículo 76, que dice que un empleador tiene que resarcir al trabajador de los gastos que éste incurra para prestar servicios, con lo cual no era necesario que una ley de teletrabajo te dijera que esto debía ser. Ergo, la circunstancia de que uno pueda opinar en función de esta resolución, que todavía la ley de teletrabajo no está plenamente vigente, no significa que uno pueda ser celoso o mirar para otro lado si de repente alguien viene y le dice, che, yo tengo un gasto que estoy afrontando como consecuencia de la prestación, tengo derecho a que me lo reconozcan. ¿Okay? Eso básicamente es el tema. Después, otra novedad que hubo, eso fue la novedad más significativa, otra novedad que hubo fue el tema de esta prestación anticipada que sacó el gobierno a través del decreto 674, que lo que básicamente estableció fue que
que los trabajadores que se encuentran desocupados o se encontraban desocupados desde el 30 de junio en adelante, que tuvieran 60 años en el caso de los trabajadores varones y 55 en el caso de los trabajadores mujeres, con 30 años de servicios con aportes, podían acceder al beneficio jubilatorio en forma anticipada, percibiendo el 80% de la jubilación que le correspondería percibir si hubieran cumplido la totalidad de la edad, que como ustedes recuerdan es 65 en el caso de los varones, 60 en el caso de las mujeres. Ese 80% en ningún caso debería ser inferior a lo que es hoy la jubilación mínima, que ronda los 22.000 pesos, digamos, algo, 22.000 y pico de pesos. Cuando los trabajadores o trabajadoras llegan a cumplir la edad del sistema general, tendrían acceso a la totalidad de la prestación que les hubiera correspondido si hubieran tramitado la jubilación en ese momento. Tiene un carácter extraordinario, tiene 2 años para solicitarla a partir de la entrada en vigencia del decreto, y es incompatible con la realización de actividades, ya sea en relación de dependencia o autónomas, o con la prestación de cualquier otra jubilación, pensión o beneficio graciable que la persona pueda tener derecho. Por ejemplo, lo que es las pensiones que se han dado a los veteranos de la Guerra de Malvinas, por decir algo que en este momento se me ocurre. Entonces, bueno, básicamente lo que está apuntando es a tratar de, no sé, de darle una ayuda o de darle un puente a gente de una edad avanzada. Se me complica decir edad avanzada porque ya estoy, claro, muy cerca de ellas. Me queda muy poquito. Estamos en zona, don Estamos José. en zona, a gente como nosotros, digamos, para decirlo así, a gente como nosotros, que bueno, que pueda haber salido del mercado laboral y que en este momento esté resultando muy difícil de reintegrarse, y como una forma de decir, se les anticipa una prestación antes de llegar a la jubilación ordinaria. Digamos, la gente que está pasando la primera mitad de la vida, ¿no? La gente que está pasando. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco mucho por la definición. Me reconforta. La otra cuestión que también tenemos como significativo, más allá de que a veces resulta difícil verle los efectos prácticos, pero los tiene, digamos, y ahora vamos a ver algunos de ellos, es que se recompuso el salario mínimo vital y móvil, o sea, se hizo un ajuste del salario mínimo vital y móvil, que lo llevó en una primera instancia a partir del 1 de septiembre a 31.104, a partir del 1 de octubre a 32.000 y a partir del 1 de febrero del año que viene a 33.000, el valor mensual. El salario mínimo vital y móvil básicamente es todo lo que el trabajador gana por cualquier concepto, salvo lo que son horas extras, digamos. Y como ejemplo práctico de lo que puede llegar, se aplica a todos los trabajadores del sector privado y administración pública. Y como ejemplo práctico, porque justamente el otro día me tocó sacar la cuenta, lo tienen como pauta de aplicación de las multas del Pacto Federal del Trabajo, ¿no? De las multas por incumplimiento a normas laborales que se miden en función de cantidad de salario mínimo vital y móviles, ¿no? Así que... Y algunos convenios colectivos también lo usan de base de cálculo de Y remuneración. algunos convenios colectivos también lo usan de base de cálculo. Exactamente. Sí. Es así. Y también tenés una cuestión que tiene que ver con algunos convenios colectivos que en categorías muy bajas podrían verse impactados por esto, ¿viste? Son residuales, pero podrían tener algún impacto en categorías iniciales o eso. Y para terminar de repaso de legislación, se terminó de reglamentar el decreto 493 del 2021, el que estableció una reducción de contribuciones patronales para aquellos casos en que el empleador tome trabajadores que desde hace una antigüedad no mayor a 12 meses, o lo sigan haciendo hasta ahora, se encuentren inscriptos y desarrollando alguno de los planes que el gobierno tiene de formación y capacitación profesional, ¿no? Que son planes, el de acciones de entrenamiento para el trabajo, el plan de formación profesional y continua, de inserción laboral, jóvenes con más y mejor trabajo, jóvenes y MIPYMES, prestaciones por desempleo,
promoción de la igualdad de oportunidad de empleo y programas de capacitación en empleo, que han sido reglamentados desde el año 2006 de acá a través de distintas normas. Básicamente, la reducción de las contribuciones patronales alcanza la reducción de la contribución al CIPA, de la reducción a la contribución al Fondo Nacional de Empleo, a asignaciones familiares y a PAMI, y esa reducción es, en el caso de las trabajadoras mujeres o trabajadores travestis, transexuales, transgéneros y discapacitados, del 95%, y en el caso de los trabajadores varones del 90%, por 12 meses. Se accede a la contratación de estos trabajadores a través de contratos de trabajo por tiempo indeterminado o de contratos de trabajo por tiempo parcial. O sea, están excluidos los contratos a plazo fijo y los contratos eventuales, digamos, como grandes modalidades de contratación. Y desde ya, contratos de pasantía, contratos de aprendizaje u otros contratos que no sean específicamente estos. Abarca también al trabajador permanente agrario y a los trabajadores de la industria de construcción, del Estatuto de la Construcción. Y básicamente el empleador que quiere adherir, lo que tiene que hacer es incrementar la base de trabajadores contratados medida al mes de agosto de este año, del año 2021. El beneficio es por 12 meses. No tiene que haber despedido en los últimos 12 meses sin causa o por falta o disminución de trabajo, cosa que es probable que no haya ocurrido por la prohibición, pero bueno, lo ponen como regla general. Y lo que se busca también es que no se use en forma fraudulenta, ¿no? Que se use para cubrir puestos en empresas creadas a partir de la desaparición de empresas preexistentes o que modifican la razón social de empresas preexistentes. Bueno, estas son las grandes novedades de estos últimos 15 días, digamos, que me parecieron más sustanciosas, y desde ya quedo sujeto a las consultas que tengan sobre ellas. Una preguntita, José. Sí. Este acuerdo o esa ley que se promulgó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o proyecto de ley, no me acuerdo bien, que remite al Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad, ¿no? Algún tipo de causas, ¿no? Escuché a laboralistas, típicamente de la parte actora, ¿no? Más que de la demandada, decir esto es como que le permite a un tribunal local tomar juicios que son de la justicia laboral, de justicia del foro laboral laboral nacional. del nacional, sí. Sí. ¿Qué opinión tenés de esto, José? Mirá, el tema es, hay que ver cómo se reglamenta. Yo lo que pienso, Gustavo, es que hay una... O sea, las restricciones, si las restricciones terminan siendo las mismas que uno tiene para poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a terminar siendo una, no sé, una reforma cosmética, ¿entendés? O sea, porque los problemas que a veces se suceden con la justicia laboral son que vos tenés doctrina en la Corte. Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto que a mí me suele ocurrir. Vos tenés del año 2008 hasta ahora, 2008, 2009 hasta ahora, se dictaron 3 o 4 fallos muy significativos en materia de reclamos de médicos, ¿no? El caso Cairone, el caso Rica y un caso último que no recuerdo. Que son casos, más allá de lo que cada uno piense de la Corte, que están tratados en forma muy interesante, porque lo que dicen es, hay ciertas reglas bajo las cuales los jueces terminan concluyendo que hay contrato de trabajo que no necesariamente determinan la existencia de un contrato. ¿Viste? O sea, que una persona trabaje durante 20 años para alguien no determina que exista el contrato de trabajo, sino que hay que ver cómo trabajó para esa persona. Que esa persona durante 20 años haya aceptado ciertas condiciones de contratación, que claramente no son lesivas, porque son personas que generan un ingreso económico muy significativo, etcétera, etcétera, constituyen una presunción en contra de su pretensión. O sea, hay reglas de esos 3 fallos que son buenísimas. Ahora, no las ves aplicadas o como se debe por los tribunales inferiores, ¿me entendés? Espero que no haya ningún camarista laboral escuchándome porque me van a caer. Pero no, pero lo que te quiero decir es, no la ves con ¿Está el Julio nivel Grisolía, Mariano? No pasa nada con Julio, soy amigo. Julio no pasa nada, como dice. No pasa nada. Es probable que comparta el concepto. No, lo que te quiero decir es, hay que ver cuáles son las causas que podrían llegar a ser tratadas. Pero en este tipo de cosas sería interesante que hubiera un tribunal que con mayor flexibilidad
que lo que hoy tiene la Corte, en donde la Corte básicamente lo que te entiende es, en casos de inconstitucionalidad, o sea, cuando viste hay una contradicción entre una norma inferior y una norma superior, la Constitución Nacional o un tratado internacional, o en casos de una arbitrariedad manifiesta, y esos casos son muy difíciles de medir, ¿viste? Entonces, si hubiera un acceso a un tribunal superior un poco más ágil o más abierto, a mí me parece que sería bueno para revisar estas cosas. Muy bien, muchas gracias, José. Por favor. Bueno, vamos recibiendo como siempre las preguntas. Siempre hablan de la columna izquierda, pero acá en mi pantalla aparece en la columna derecha, ¿no? Cuando hay preguntas o comentarios. Mariano, ahora sí como con la máquina del tiempo, ¿no? El DeLorean de Volver al Futuro, ¿no? Bueno, Ponemos sí. marzo del 2020, ¿no? Te convoco también, José, para que le ayudes un poquitito a Mariano en este ejercicio de marzo del 2020, ¿no? Ponete ahí, ¿no? De repente estábamos con el tema que escuchábamos que en China pasaba esto, aquello, el otro, en Europa parecía que, ¿no? Pero acá estábamos viviendo como en Disneylandia, digamos, ¿no? Ya Y de teníamos, repente, sale un decreto y dice, estamos en Vietnam, ¿no? A ver, ¿qué pasó? no, Y te pido que lo cuentes más que como Mariano Muñoz, como director de recursos humanos, ¿no? Digamos, como tipo sentado en un sillón ahí en el frente de batalla, digamos, con esto. sí, la primera impresión es qué actitud tomar ante algo que tenía una inminencia incierta, por decirlo de alguna manera, pues las noticias del mundo eran unas y en Argentina eran otras. O sea, más allá de la gripecina de Bolsonaro o a nosotros no nos va a llegar de algún afamado ministro que ya no pertenece al Gabinete Nacional, creo que no teníamos, digamos, señales muy claras de cómo iba a ser esto. Los que peinamos canas, creo que teníamos una ventaja, que es haber atravesado la H1N1, que nos había puesto a nosotros mismos como parte del capital humano y a las organizaciones con cierta vigilia, con cierto estrés, con cierto reflejo, para tomar una serie de medidas que en su momento fueron de orden estrictamente preventivo, ¿sí? Más que... Recuérdame, Mariano, ¿qué año fue el del N1H1? Fue en el 2011, si mal no recuerdo, Ajá, 2011, dale. 2011, que fue fue algo bastante interesante, o sea, dejó una secuela de contagiados y muertos bastante importante, y que de hecho nos llevó a una gimnasia organizacional en base a adaptar conductas internas de la organización y también negociar algunas condiciones con los gremios bastante interesantes. Entonces yo digo, ahí nosotros teníamos músculo experiencial, ¿sí? Uh-huh. Los que tenemos algunas canitas y estamos cerca del nuevo decreto, como le daba un poquito de temor a José. Creo que eso fue una ventaja. Fue una ventaja, una pronta reacción que tuvimos, incluso en este ámbito, en el ámbito de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, que se nos ocurrió empezar a trabajar en la idea de un protocolo, ¿sí? Uh-huh. Que de alguna manera mutualizamos a través de la página y alguna difusión le dimos en este espacio, para que las empresas empiecen a tomar medidas en orden, no solamente desde lo sanitario, sino fundamentalmente también desde lo organizacional. Así que en marzo era todo confusión, era el famoso mundo VUCA, como le gusta decir, el volátil, el incierto, el complejo, el ambiguo, y con una situación que estaba a punto de explotar. Y finalmente, digamos, sin que la explosión sanitaria sea exponencial, nos encontramos con una serie de reacciones, algunos pueden decir de sobrereacciones o sobreactuaciones, que nos dio lugar a la interpretación argentina de la crisis sanitaria de entonces. Pues si vamos a los números de infectados o contagios y muertos de esos primeros días, eran poco menos que insignificantes respecto después a lo que nos tocó vivir.
Y sin embargo, bueno, las organizaciones de repente nos encontramos ante la imperiosa necesidad de empezar a trabajar en un mundo que pocos habíamos transitado, que es el mundo de la virtualización. Este mundo, el mundo que Decía, hoy Mariano, es ¿qué natural. decía tu jefe, el entonces gerente general? ¿Qué decían tus pares, digamos, los otros directores, gerentes? ¿Qué Mirá, conversaciones yo recuerdo había? los días anteriores a los decretos, digamos, del ASPO, cuando teníamos reuniones de directorio, la verdad que había algunas sonrisas que a uno, no sé si le molestaba, pero había algunas sonrisas de descreimiento sobre lo que se veía, sobre lo que se venía, y al tipo de recursos humanos, el estrés se nos empezó a acumular, porque había inminencia de medidas, ¿sí? Y había poco conocimiento, descreimiento liso, puro y llano en los otros estamentos de la organización, porque ¿quién le iba a venir a decir a Genea, en este caso, o cualquiera de otras de las empresas, que iba a tener que seguir trabajando sin gente en los lugares de trabajo? Era prácticamente un absurdo, ¿sí? Pensarlo en ese modo. Nosotros tuvimos una ventaja, y vos la conocés, que veníamos trabajando con un programa de T-Word, de teletrabajo, ya desde 2 años, y teníamos 30 y tanto por ciento, 37% de la dotación, haciendo un esquema muy parecido a lo que se viene. O sea, y en eso, y para eso, ya habíamos trabajado un poco en lo que era la renovación del parque tecnológico, y sobre todo en el mindset de la gente, como para entender que había una posibilidad de hacer un blend entre lo que era el trabajo virtual y el trabajo presencial. De Con cualquier lo cual manera, seguramente había un trabajo importante con la gente de sistemas, ¿no? Con la gente de IT, sí, para ir preparando toda sí. esta base. Sí, mira, nosotros, por eso digo, fue una experiencia que nos agarró muy bien armados, porque al momento de la pandemia teníamos prácticamente renovado el 100% del parque tecnológico, que, hablando en criollo, significa que cada trabajador, colaborador de Genea contaba con una notebook, un acceso a una VPN y la posibilidad de trabajar en remoto. Y eso fue, si querés, también vamos a ponerlo en términos de suerte, si querés, porque a veces los ciclos, además de visión, requieren un poco de oportunidad, y la oportunidad no la hicimos nosotros, sino que la trajo el contexto, ¿no? Bien. Y el trabajo, bueno, con los gerentes típicamente como a lo Boris Johnson, digamos, esto pasa, ¿no? Y no va a ser nada del otro mundo, digamos, ¿no? Los de sistemas ayudando y trabajando, preparando la base técnica. ¿Qué pasa con el de seguridad e higiene, con el médico de la empresa? ¿Qué es lo que se empezó a hacer? ¿Qué movimientos empezó a haber? No, yo creo que hubo una resignificación de todas esas funciones. Si bien nosotros, por ser una empresa que tiene un perfil de seguridad muy alto y industrialista, si querés, hasta en algún extremo, la parte de Gima es muy respetada y tenía bien ganado su lugar dentro de la organización ya en forma anterior. Lo que sí hubo es una buena simbiosis, un buen trabajo de encastre, si se quiere, con todo lo que fue el Departamento de Salud. Y ahí se produjo algo muy interesante, porque el Gima te lleva generalmente a la cultura del control, ¿sí? O sea, de la prevención y del control. Y la verdad es que nosotros lo que habíamos empezado a trabajar y percalar era, de alguna manera, la cultura del cuidado. O sea, sin que fueran términos agonales, ¿sí? Empezaron a encontrarse de una manera complementaria. Y el cuidado ya era el cuidar a la persona desde su integralidad, y el cuidar a la persona no solo para que venga a hacer una función dentro de la organización, cumplir una tarea, sino para que, digamos, el recurso humano, la persona, esté en salud. Digamos, nosotros trabajamos mucho en los programas o sea, medicina preventiva, todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos periódicos y otro tipo de exámenes complementarios. Trabajamos mucho en el aspecto de nutrición, etc. Ahora,
la medicina, o sea, la parte médica que despierta de alguna manera, digamos, exponencial, todo el fenómeno de la pandemia tiene que ver con cómo el rol del médico de la compañía, en vez de estar mirando la ausencia que técnicamente no existía, o sea, una cosa muy particular, pasamos del driver de ausencia al driver de cuidado contagio, ¿no? Digo, cómo ese rol de la medicina laboral, en definitiva, empezó a mutar de una manera enorme. Digo, entonces el médico pasó a ser un médico casi de cabecera de los propios grupos familiares y de los propios grupos y las pequeñas tribus que hay en todas las organizaciones. Y se hizo un referente técnico en todo lo que tiene que ver con la comunicación con los equipos. O sea, nosotros armamos un comité COVID-19, un comité que nace como un comité de crisis que empieza a gestionar todos los días, ¿sí? Y que toma pulso y temperatura y presión de cada uno de los lugares de la organización, y donde los primeros 15, 20 minutos el liderazgo técnico lo llevaba, y aún lo lleva, obviamente más espaciado, el médico que tiene a cargo la parte de medicina y bienestar. Así que ha sido una transmutación interesante, ¿no? Por lo menos en el fenómeno que nos toca transitar a nosotros. Y en algún momento a nuestros gerentes les pasó como a Boris Johnson, que dijeron, discúlpenme en el latín, pero esto no es joda, ¿no? Esto es difícil, ¿no? Es un tema, ¿no? Y la gente empezó a trabajar desde su casa. Así ¿no? es. Y de repente, a la preocupación de cómo vamos a funcionar, debe haber habido también cierto efecto de sorpresa, es decir, pur si muove, como decía Galileo, ¿no? Y sin embargo funciona, ¿no? Yo creo que sí. A ver, tiene que ver con la tipología de cada equipo, tiene que ver también, o sea, con los grupos humanos, ¿no? Es una manera distinta en que los distintos grupos humanos se relacionan. O sea, esto es como el affectio maritatis o el affectio societatis. Si no existía en presencial, en virtual tampoco. Es muy difícil recrear un sentido contrario a lo que uno viene construyendo desde una determinada distancia. Yo siempre tomo como ejemplo lo que me toca vivir, y José me va a entender más que nada ahora, con mis hijos. Yo tengo 2 hijos que viven hace mucho tiempo fuera del país y lejos. Y siempre hablo de distancia efectiva o distancia afectiva, que la distancia efectiva es la material y la afectiva es la que todos conocemos, la emocional. Mientras la segunda de las dos, de las distancias esté sana, se puede seguir construyendo valor. Entonces, creo que esto fue un fenómeno personal, se me traslada al mundo laboral, en esa primera sensación, y digo, cuando los grupos humanos están bien constituidos, cuando los líderes son buenos líderes, y cuando de alguna manera se mantiene ese afecto, ¿sí? de mantener los grupos de trabajo unidos y los líderes son serviciales. Hay tensión, sí, hay obviamente un estrés muy fuerte, pero se puede seguir adelante. Y esto es lo que en buena medida nos pasó acá en Geneia, ¿no? Que con muchas carencias, como en todos lugares, más que carencias de tipo personal, carencias que vienen derivadas, o si querés, traccionadas por un contexto muy complejo de trabajo, de actividad, de economía, de social. Digamos, Argentina es un mundo complejo, ¿no? Yo no quiero descubrir nada con esto, pero esa suma de complejidades, sin ese afecto, no se podrían haber sorteado. Y ahí estamos, ¿sí? Con ese esquema. Una pregunta. Después Mariano, y que tiene que ver con esto que acabas de decir. O sea, había un cierto escepticismo, o por lo menos una duda sobre cómo podía llegar a funcionar esto. Cosa que la gente en realidad, hasta antes de la pandemia, por lo menos me parece que como en general, nadie se planteaba, che, qué raro que yo tengo que ir a trabajar a un lugar físico ajeno a mi casa, donde tengo que viajar X cantidad de tiempo, gastar X cantidad de plata, acomodar.
¿no estás sintiendo en este momento, pregunto en tu organización o lo que estén viendo en el mercado, una cierta resistencia de la gente a volver en aquellos casos en los cuales se está empezando a volver pequeñamente diciendo, pero escuchá un segundo, si funciona todo bien, ¿por qué tengo que volver? O sea, algo que antes de la pandemia no ocurría, porque nadie se planteaba, tengo que ir a trabajar a una oficina que está fuera de mi casa, ¿no? No sé si eso lo observás o... Sí, a ver, es un fenómeno a nivel mundial. O sea, hay varios fenómenos, ¿no? Pero este es uno de ellos. Yo creo que más que la resistencia de la gente es el sinceramiento del significado del trabajo. Trabajo es algo para hacer, no un lugar donde ir, esto lo hemos dicho durante 20 años y hoy es más creíble. ¿Sí? Uno puede hacer su trabajo, buena parte de su trabajo, esto depende del puesto y de las funciones y de las tareas que tengas asignadas de manera remota, incluso de modo asincrónico, pero esto lo sabemos, a ver, todos los que hemos transitado corporaciones de doble uso horario, por ejemplo, ¿no? Donde teníamos que ponernos en contacto con italianos, españoles, franceses o americanos, ¿sí? Y sabíamos que la tarea se podía hacer igual. Y bueno, había oportunidades donde alguno tenía que estar en sincrónico, sí, se pueden hacer esas reuniones en sincrónico también. A ver, el trabajo no tiene excusa para ser realizado. Claro. Y esto es lo que nos pasó, digo. Si vos tenías un buen sistema de administración por objetivo, la gente sabía qué tenía que hacer y cómo hacerlo, y estaba bien entrenada para sacar adelante esos resultados, la verdad que obviamente es mucho más fácil algunas cosas en presencial. Ahora yo te invito, yo vine hoy desde Escobar hasta acá y le puse 2 horas 15 para llegar a Olivo, casi. Digo, por piquete, por esto, por el otro. Para mí eso es scrap, es pérdida de tiempo. Y no es que mi afición es levantarme toda la mañana y quedarme mañanita sentado ahí haciendo cosas como este americano que hablaba de A Year Without Pants, un libro que recomiendo mucho para todos los que les interesa leer sobre teletrabajo y trabajo en remoto. Yo creo que, sinceramente, hay días donde el proceso de sociabilización en el trabajo desde lo presencial puede ser y es muy importante para la integración de los equipos. Pero después, como bien también plantean algunos cientistas del tema, dice, el trabajo de concentración, el trabajo de calidad, requiere no estar expuesto a este tipo de desgaste y no estar expuesto en forma constante a las interrupciones que un lugar físico te puede llegar a dar también, ¿no? Yo creo que la gente se lo está, perdón, y di muchas vueltas para tratar de cerrarte una respuesta, José. Sí, la gente se lo está cuestionando fuertemente, creo que nos queda impreso en todo, digamos, nuestro estilo de liderazgo está muy impregnado del panóptico de Bentham todavía, donde queremos ver a la gente mover los deditos, pues si no, no parece que estuviera trabajando y como que requiere de su líder para que así suceda. Y creo que es una de las rémoras que nos queda de los estilos de liderazgo de entonces, ¿no? Gustavo, ahí vos que estos lo tenés muy, muy claro desde lo sociológico, sobre todo. Sí, el tema lo decías cuando hablaste del de seguridad e higiene, ¿no? Esto de pasar del control al cuidado, ¿no? Justamente lo del panóptico de Bentham era para un presidio, digamos, era un diseño para que pocos vigilantes, pocos estos del servicio penitenciario, puedan mantener a muchos presos, ¿no? Entonces, como había que controlarlos, el panóptico lo que permitía era forma de estrella. Muchos presidios tienen hoy la forma de estrella, ¿no? Para que desde el centro uno pueda ver a todos, ¿no? Podía ver todos los... Les cuento que hay escuelas que están pensadas así para que tengan menos preceptores, por ejemplo, ¿no? Escuelas secundarias también. Pero claramente sí, hay un tema como de responsabilidad. Un gerente general me dijo, estoy chocho, Gustavo. ¿No? Le digo, ¿por qué? Me dice, descubrí lo bueno que son mis gerentes, ¿no? Porque sin estarles encima veo que todo sale. No solamente son buenos ellos, sino que además tienen buenos equipos, ¿no? Estaba seguro que no iba a funcionar esto, y funcionó, ¿no? Estoy contentísimo, ¿no? Y después me acuerdo de un caso de una empresa,
buscando estos tipo técnicos de IT, de sistemas, ¿no? Les costó bastante, es una población bastante buscada, ¿no? Por muchas empresas. Y cuando llegaron era una señora, la candidata, esta les preguntó si tenían sistema tipo híbrido o algo así. Le dijeron, mira, no te podemos garantizar nada. Es posible que volvamos al tema de 5 días, 8 horas, ¿no? Y dijo, entonces no, gracias, ¿no? Y les había costado mucho y ella quería entrar, ¿no? Pero digamos, también es un tema de, primero, los gerentes que se dan cuenta que la cosa funciona y la gente que dice, mira, como decías vos, Mariano, otra vez 2 horas y media de viaje todos los días, ¿no? Para llegar ahí. No, digamos, no. Un día por semana, 2 días por semana, bueno, ok, digamos, pero el resto no. Se está poniendo como condición de ingreso, casi como un beneficio adicional que tiene que tener el trabajo para que yo decida entrar ahí. Es que, mira, es tan cierto esto que vos planteás. Nosotros por esos años andábamos en una empresa de telecomunicaciones y hacíamos el análisis del ingreso de la gente, o digamos, el análisis de la dotación al momento, la foto, ¿sí? Y lo que iba a hacer en lo sucesivo, y eran todas las nuevas generaciones, ¿sí? Los X, los Y, los Millennials, los Centennials, los Pandemian ahora, ¿sí? Todos tienen un denominador común, que es, quiero mi tiempo, ¿sí? Y quiero decidir más sobre cuánto dedico a cada cosa. Entonces, si querés, esa impronta generacional también nos tiene que avisar a nosotros y nos tiene que poner despiertos, ¿sí? Sobre cuál va a ser nuestra forma en seguir captando talento en el mercado. Y otro tema, la deslocalización de los recursos de talento, concretamente, se ve fuertemente favorecida por un modelo de trabajo remoto, porque hay gente que, digamos, puede ser tomada, puede ser incorporada y puede agregar valor desde los lugares más insólitos. Ahora, vuelvo, para mí no hay nada nuevo realmente en todo esto. Se ha mezclado todo y ha generado un gran impacto, pero son cosas que hemos vivido como experiencias parciales que de alguna manera nos iban llevando hasta esta nueva modalidad, hacia la modernidad o como quieran llamarlo ahora, la nueva normalidad. Yo creo que es una construcción mucho más añosa que se ve impactada de frente con la pandemia y no va a volver a ser igual. Esto que decía José, no por una cuestión meramente de resistencia, sino por una cuestión de conceptualización del trabajo. Antes comunicarse con la gente era caminar la fábrica, ¿no? ¿Se acuerdan? El buen gerente era el que caminaba la fábrica. Bueno, hoy un buen gerente puede ser un tipo que hace redes, que trabaja con los chicos en redes y que está constantemente en contacto y le ves los zapatos y los sigue teniendo iguales. Digo, obviamente, estoy trasvasando el esquema de fábrica por ahí a una empresa más de bienes y servicios. Bueno, yo creo que igualmente el valor de compartir un espacio, la famosa máquina de café o el almuerzo con el compañero de trabajo, sigue siendo una experiencia casi inescindible de una relación humana, ¿no? O sea, esto de seguir teniendo el contacto. Ahora, de cara a lo que viene, la organización que no sepa receptar estos cambios me parece que va a tener una pérdida de oportunidad muy grande en términos de captura o retención de talento. Mira, me contaba una colega, Mariano, que me dice, mira, el otro día tuvimos una reunión y conocí por primera vez a alguien que yo había seleccionado. No lo seleccioné para mi equipo, sino que por trabajo, por tener selección a cargo, empleo, había seleccionado para otra área, ¿no? Y me di cuenta de lo obeso que era, que cuando lo veía en la pantalla no me daba cuenta, lo veía en los hombros, ¿no? Y dice, ya veníamos trabajando, porque hace tiempo lo habíamos tomado, ¿no? Interactuamos mucho con esa área a través justamente de esta persona, y todavía estoy muy contenta con la persona. Ahora digo, qué lástima, si lo hubiera hecho antes, o qué suerte que tuve, me decía, pues si lo hubiera hecho antes a lo mejor no lo hubiera tomado, por ser obeso. Lo hubiera descartado, a lo mejor por otras razones, qué sé yo, que aquello, que el otro, pero finalmente lo tomé y qué suerte que lo tomamos, me decía, ¿no?
Suerte que Mirá no vos, lo vi de los hombros para abajo, me quiso decir, ¿sí? mirá vos. Es todo un tema también, ¿no? Con esto de la diversidad. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Me parece que hay toda una tarea para refocalizar de alguna manera, recalcular, como decía el GPS, que ya es antiguo el GPS. Para nosotros fue una modernidad y ya es antiguo, ya ni se usa. Pero me parece que es una de las grandes oportunidades que vamos a tener en los próximos años para recalcular nuestras políticas. Entonces, entre esto de la época de cambio o el cambio de época, la palabra clave es recalculando. Sí, y pensar que esto, y voy un poquito para atrás también, digo, esto es tan nuevo como viejo, como constante. Esto es casi, puede ser Bauman, puede ser Heráclito de Éfeso, es cambio, Ujú, estado líquido, ujú, cambio, contextos ujú. que van de alguna manera determinando las acciones y organizaciones que nacen y mueren con su capacidad de adaptación a los mismos. Creo que cada uno de nosotros en nuestra tarea, incluso la de José, que es tremendamente significativa en la interpretación de ese marco regulatorio que hace a la vida de las organizaciones en materia laboral, es estar con una atención puesta en las facultades que la organización puede desarrollar para adaptarse a estos nuevos tiempos. Sin adaptación y cambio, lamentablemente no hay negocio que pueda aguantar, ¿no? Y otra vez, Argentina es el campo de experimentación por antonomasia. Digo. Somos los reyes del cambio, somos los reyes de los contextos inciertos y cada mañana nos aporto una nota de color de interés a esta vida Sí, laboral que tenemos. bueno, sí, nos olvidamos de Afganistán, ¿no? Lamentablemente, digo, por Afganistán, ¿no? Ellos sí que No, no, saben no de dije peor, cambio. ¿eh? No dije peor. No, 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 digo de cambio, ¿no? Así, además cambio por los soviéticos en un tiempo, después vienen los norteamericanos, después vienen los talibanes, digamos, y después se van los Sí, norteamericanos y vuelven los talibanes otra vez. Pucha, más o menos. Nosotros, Es una nosotros, semana. nosotros más o menos. A nosotros nos pasa todo eso en buena, una semana. muy Digamos. bueno, Mariano. Y para cerrar, José, en tu trabajo, digamos, como asesor laboral, como consultor en estos temas, ¿no? Con las empresas, ¿cambió mucho la realidad para vos en este año y medio, 2 años, No, en la forma en no, la que vos no, trabajás, digamos, no, ¿no? no, 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 para nada, para nada. A ver, rápido, para no aburrirlos. Todo lo que era judicial ya estaba muy digitalizado, digamos, ¿viste? O sea, los poderes judiciales donde nosotros habitualmente trabajamos, que son provincia de Buenos Aires y Capital Federal, estaban muy digitalizados. Capital mantenía el esquema de llevar las cosas en papel, aparte de subirlas a la página del Poder Judicial. Ahora eso quedó sin efecto, o sea, todo se trabaja online. Eh, Quedan cosas para resolver, como las audiencias, ¿viste? Y ese tipo de cosas que son un poco más complejas, pero no, definitivamente aparte, es un poco, volviéndolo al tema, o yendo al tema jurídico, algo que decía Mariano. A mí ningún cliente me llama y me pregunta dónde estoy cuando me hace una consulta. Lo que quiere es que le resuelva el problema que tiene, digamos. O sea, dónde me encuentro en ese momento y cuáles son las herramientas que Sí, utilizo para poder resolvérselo. perfecto. Tampoco le Sí. interesa que abajo de la camisa tengas el pantalón pijama, por ejemplo. No. Por lo menos mis clientes no. Perfecto. Es No, como que sí, estamos también como despojándonos un poquito de las formas y yendo más al contenido, ¿no? Como en síntesis casi. Sí. sí, yo creo que sí, incluso hubo fenómenos bastante interesantes. Esto de la distancia también nos puso más cerca, es una cosa media rara, pero las organizaciones se acercaban a las familias en el cuidado de los colaboradores y del grupo familiar. Entonces hubo como una suerte insisto, de mejora desde esa perspectiva familiar y la integración de los colaboradores a los grupos de trabajo. Yo creo que Y la aquellas integración de los organizaciones, colaboradores a sus familias, ¿no? claro, pero fue eso. Está bien, lo que la paga fue la hiperconectividad y la hiperdisponibilidad de la gente al trabajo por este mismo mecanismo
de estrés que le generaba la incertidumbre de no saber qué pasaba, si trabajar en remoto iba a ser igual, en sí. O sea, hubo fenómenos que desde ese lugar, si querés, no fueron ni buenos ni malos, fueron en sí mismos cuestiones que tenemos que seguir analizando para ver cómo mejoramos las experiencias de los colaboradores dentro de la organización en un sentido más amplio, ¿no? Ujú. También yo creo que estuvo un poco influenciado por la pandemia eso, Mariano. O sea, ahora hay que ver cómo decanta, ¿viste? Porque yo lo que creo es que también, ¿viste? Como fue un momento de mucha tensión, fue un momento de mucha demanda de todo, ¿viste? De mucha incertidumbre, donde uno, ¿viste? Las cosas las resolvía cuando podía y como podía. Hay que ver ahora, con un esquema de un poco más de quietud, cómo va evolucionando, ¿viste? El tema de Y la va a tener demanda. un equilibrio, sin Sí. duda. O sea, esto creo que hemos pasado, y si no tenemos tercera hora por delante, hemos pasado en el movimiento pendular, hemos pasado ya por el estrés de máxima, con lo cual creo que el nuevo estado de equilibrio es algo que vamos a construir en los próximos días, meses, por ahí, Sí. espero que no sean años, porque, insisto, me parece que la incertidumbre es algo que naturalmente al hombre no, lo estimula, pero no lo favorece de la manera en que viene dado, por lo menos en estos tiempos. Estamos programados para vivir en un estado de mayor equilibrio, de mayor predictibilidad. O sea, las organizaciones son buenas o malas también de acuerdo a ese menú de opciones que le dan a los colaboradores, proyección, idea de carrera, idea de desarrollo. Y eso está dentro del mundo de lo predictivo, ¿no, Gustavo? Más que... Ujú. Pero está de- muy bueno lo del... digo, y para ir por ahí cerrando, pues tenemos que estar cerrando ya. uh, Micaela, si no, nos va a dejar desconectados. Gracias, Micaela, él por todo. Pero estaba el señor Galileo Galilei en misa, ¿no? Y de repente parece que hubo un temblor, cosa rara en Italia, pero por ahí tiene que ver con los volcanes o algo de esto. Algo tiene que haber pasado, ¿no? Y se movió el edificio y él vio que la araña empezó a moverse, Triangular. ¿no? Se distrajo en la misa el hombre, porque se quedó mirando la araña, ¿no? Y el pobre cura haciendo todo el laburo de la misa, qué sé yo, tal vez, y vio que iba de punta a punta hasta que en un momento, y empezaba a frenarse, cada vez iba menos abierto, hasta que en un momento llegó al punto de reposo en el medio, ¿no? La ley del péndulo, sí. Todo parece que responde a la ley del péndulo. Pasamos de un extremo a otro, se van suavizando los extremos hasta que en algún momento caemos en el punto medio, ¿no? Bueno, será algo de esto la nueva normalidad, digamos, un punto medio, digamos, entre lo que fue estar todo el tiempo en casa, como fue durante la pandemia, o como era antes, que era todo el tiempo afuera de casa. Exactamente. punto de Como equilibrio. dicen, ni tan calvo ni con dos pelucas. Bueno, señores, les agradezco mucho. A los pocos que estuvieron, pues sé que estuvimos con problemas con la difusión, tuvimos problemas con WhatsApp, problemas con la conectividad, con todo. Para los que lo están escuchando, agradecidos, y para los que no pudieron conectarse, les vamos a mandar, apenas lo tengamos subido a la página de ADRA, el link para que puedan verlo. Realmente ha estado muy bueno. Bueno, Mariano, José, muchísimas gracias Muchas Caballero, gracias a y nos vos, vemos en 15 Gustavo. días con Nos todo. vemos. muchísimas Chao, hasta gracias. luego. Chao. Buena semana. Hasta luego.